Infoenergetica.com presenta. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en nuestro canal de Infoenergética. Seguimos en el foro solar de nuestro partner UNEF y en esta ocasión me acompaña Javier Revuelta, quien es principal de Boiry Management Consulting. Javier, primero de todo, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Un placer. Y vamos a hablar con Javier, pues principalmente sobre el desarrollo de las energías renovables. Así que antes de nada, sí que me gustaría darte la oportunidad de que nos expliques, bueno, quién es Boiry y a qué se dedica. Bien, Boiry es un grupo principalmente de ingenieros con 60 años de vida. Somos unos 5.000 ingenieros por el mundo. De hecho, acabamos de ser adquiridos por la empresa AF. Estamos en un rebranding. Dentro de poco va a desaparecer el nombre Boiry. Seremos un grupo nuevo que combina Boiry, 5.000 ingenieros por el mundo, con AF, 10.000 ingenieros principalmente en los países nórdicos. Nosotros somos la filial de consultoría de este grupo. Concretamente somos unas 500 personas repartidos por el mundo. Nuestro trabajo se centra principalmente en consultoría en las áreas de energía, electricidad, gas, tanto para transacciones, estamos muy presentes en la actividad de M&A, como para nuevos desarrollos. Hacemos trabajo regulatorio, asesoramos a gobiernos, asociaciones, consumidores, etcétera. Tenemos una pata en la que no entro mucho de biomateriales, biocombustibles, pasta y papel, etcétera. Ah, muy bien. Y a nivel de Latinoamérica, Europa... Trabajamos en todo el mundo, salvo muy poquita presencia en África, pero oficinas estamos presentes en más de 40 países, muy presentes en Europa, muy presentes en Sudamérica, en Asia, y consultoría principalmente centrada en Europa, pero también en los mismos países Norteamérica, Sudamérica y Asia, Oceanía. Tenemos oficinas en China, por Asia, o sea, cubrimos prácticamente todo el mundo. Vale, pues entonces, aprovechando esa experiencia y esa expansión que tenéis, no se me ocurre mejor pregunta que hacerte que ¿cuáles creéis, desde vuestra experiencia, que van a ser los principales mercados energéticos para los próximos 10 años, por ejemplo? Pues a ver, las renovables realmente desarrollarse se van a desarrollar entre mucho y muchísimo, según el país. Hay dos motivaciones. Una es la política. Ya hemos visto que cada vez da más votos y hay más inquietud entre los jóvenes y no tan jóvenes por contribuir de manera más activa a lo que ya no se llama cambio climático, sino crisis climática. Entonces, aunque el segundo argumento, que son los costes, no estuviera ahí, sí que hay un empuje político. Es decir, tenemos que desarrollar renovables sí o sí. Segundo argumento, los costes. Se han abarantado todas las renovables, principalmente la solar, pero incluso también la eólica, hasta unos niveles que ya en muchos países hay el concepto que sonará de grid parity. Grid parity mayorista se da cuando, vendiendo energía a mercado sin ningún tipo de contrato con un gobierno que garantice una tarifa, las renovables ya son competitivas. Es una situación que ya se da en el caso de la solar en España, y a los hechos me remito de que ya se han producido ya se han desarrollado proyectos sin ningún tipo de subasta, y hay una avalancha enorme de proyectos que están justo empezando en estos meses. Viene por Europa pues mucha offshore por el norte de Europa, onshore también, pues por ejemplo en Noruega. Estamos ya en niveles de precio, por cuantificar algunos órdenes de magnitud. La solar, cuanto más vayas al sur y haya más sol, puedes estar en niveles de entre 20 y tantos, 30 y tantos euros, en función de que hablemos de feed-in tariff o ingresos con riesgo de mercado. En el caso de la eólica estamos en niveles también de 30 y tantos, más bien 40 y tantos, con mercados en Europa que oscilan pues en niveles de 40, 50, 60, según CO2, etc. Es decir, que estamos en un entorno en que las renovables ya están siendo competitivas y se van a desarrollar pues donde haya sol, donde haya viento y donde el punto de partida sea un poquito más atrasado, como es el caso de la fotovoltaica en España, que está muy por detrás del mercado potencial que tenemos. En Latinoamérica, pues lo mismo, mucho sol en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina. Es decir, que esto es una ola que está en distintos grados de maduración, pero que se va a dar y que es imparable, y que es imparable, y que es rentable, y que incluso donde no lo es, los gobiernos se encargan de hacerlo rentable mediante subastas
que sí que se están desarrollando también en muchos países. Sin duda. Y ahora que mencionas el tema de subastas, una consulta acerca de tu opinión. Por ejemplo, los resultados de la última subasta que ha habido en Alemania, que reflejaba que la eólica no acaba de arrancar porque los precios todavía siguen siendo un poco altos, ¿puede dar miedo a que la solar acabe siendo la renovable más extendida, pero eso no daría miedo, sino que incluso eclipsara a otras tecnologías renovables? Eclipsar no va a eclipsar, sí que va a coger una parte importante del consumo, principalmente de los países donde hay sol. En España tenemos casi el doble de sol que en Alemania, y luego la solar tiene un problema, que es que ya sabemos que se produce cuando hay sol. Meter todo solar no es lo que lleva a un sistema a los precios más bajos, porque, por ejemplo, pues por la noche no hay sol, no contribuye a la seguridad de suministro. O sea que la eólica se va a desarrollar también, incluso en países donde sea un poquito menos competitiva que la solar. Si por competitividad entendemos el LCOE o el precio medio del megavatio hora, eso no quiere decir que la solar no se vaya a desarrollar. Tiene otros beneficios que van a hacer que los gobiernos, sin ir más lejos, el gobierno español, como ejemplo, a priori va a desarrollar subastas no technology neutral. Es decir, que no va a decir quiero teravatios de los más baratos, va a decir quiero tantos teravatios de sol y quiero tantos teravatios de viento, porque sé que el viento tiene otros beneficios. No solamente los recursos renovables que tiene un país convierten a ese país en un mercado energético atractivo. ¿Qué factores hacen que un mercado energético sea atractivo para empresas extranjeras invertir, al menos, o no invertir, pero simplemente estar presente y buscar oportunidades de negocio? Yo creo que esto todo el mundo es Vox Populi, estabilidad regulatoria, probablemente el número uno. Sí. Un país en el que un gobierno que cambia las reglas del juego a mitad de partido es un país en el que o bien no se quiere entrar o bien se entra exigiendo mucha más rentabilidad a los proyectos. Segundo, procesos administrativos eficientes. Sí. Tú puedes tener un gobierno muy creíble y muy estable, que si los procesos administrativos son lentísimos, en España estamos ya con desarrollos de 3-4 años para la solar, de 6, 8, 10 años para proyectos eólicos, sí, por cuellos de botella administrativos. Es decir, eficiencia administrativa, sin duda. Y luego, pues bueno, un mercado que tenga conexiones de red disponibles, y evidentemente que las cuentas o bien salgan vía mercado o bien haya una predecibilidad de subastas, que en España ahora mismo no tenemos alguna pista, sí, con un gobierno que habla de mínimos, pero no sabemos los máximos. Sí. Entonces, todo lo que sea predecibilidad, estabilidad y eficiencia, bienvenido sea. Todo lo contrario no es tanto que lo pueda paralizar, pero sí que desde luego tiene un efecto de freno, de altibajos. Un año se desarrollan 2 gigas, al año siguiente 0. Sí, sí, que no ayuda a hacer despegar ninguna tecnología en ese sentido. O como mínimo la ralentiza. Sí. Y respecto aquí a España, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y sus objetivos de 50.000 megavatios para 2030, ¿crees que son alcanzables? Me temo que no. Y nuestros números son claros. Vemos muchas trabas. Hay una primera que creo que es evidente, que es el ritmo anual exigido de unos 6 gigavatios al año, que es una cifra que no se ha dado nunca, ningún año individualmente, y queremos mantenerla durante 10 años consecutivos. Hay, por las trabas administrativas que mencionaba antes, ahora mismo lo cierto es que no hay 6 gigavatios de proyectos. Voluntad la hay, y el dinero lo hay, y hay todo, menos unas tramitaciones suficientemente rápidas como para realmente sacar al mercado esos 6 gigavatios al año. Adicional a estos problemas, que no son pocos, y ya de por sí creo que prácticamente inviabilizan ese ritmo tan ambicioso, hay toda una serie de trabas económicas y regulatorias que también son muy relevantes. Hay una económica que es que iríamos hacia tales excedentes de renovables si se cumple el PNIEC, que estaríamos en un entorno de precios deprimidos. No son un problema para quien participe en subastas, porque el gobierno, si entras en una subasta y pides una feed-in tariff, el pool pasa a darte casi igual, tú tienes tu feed-in tariff garantizada, pero sí que frenaría todo lo que sean desarrollos merchant, los desarrollos a mercado de los que estamos hablando ahora y que se están produciendo. Entonces vamos a un entorno en el que parece que solo es compatible con un muy elevado calendario de subastas.
y proyectos merchant muy ralentizados, por no decir frenados. Último punto regulatorio. Hacen falta cambios regulatorios, desarrollos regulatorios que no son imposibles, pero no se desarrollan en unos pocos meses, que hay que discutirlos con Europa, hay que discutirlos en España. Tienen un proceso de mínimo 1 o 2 años. Es decir, que las trabas regulatorias, tanto para desarrollar incentivos para renovables como incentivos para almacenamiento, que es uno de los vehículos que puede facilitar, acelerar la integración de renovables, que van a ser más problemáticos de lo que nos creemos. Es decir, resumiendo, el PNIEC, que es extremadamente ambicioso, sería una buena noticia de cara al cambio climático y de cara a la dependencia energética de España. Tiene una serie de ventajas incuestionables. Ahora, es francamente ambicioso, por no decir casi que imposible. Claro, y además teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de megavatios subastados en 2016 y 2017 que no van a llegar a tiempo para arrancar en 2020, ese plan de crecimiento parece que no se vaya a dar, ¿no? Y me parece una reflexión bastante interesante. Desde luego, lo que se ha subastado, creemos que sí va a llegar casi todo, simplemente con retraso. Sí, pero si ese retraso lo acabas prolongando también por trabas administrativas o burocráticas, como comentabas, o ese colapso en red eléctrica que tiene una cantidad abismal de megavatios a instalar, pues... Efectivamente, el gobierno puede sacar 6 gigavatios al año de subastas, que efectivamente por trabas administrativas y cuellos de botella en el desarrollo es francamente difícil que se alcance ese ritmo. Sí. Claro, y bueno, Javier, para acabar me gustaría preguntarte tu opinión acerca de la existencia de un medio de comunicación como Infoenergética. Pues todo lo que sea divulgar solo puede ser positivo. Fíjate que ahora mismo uno de los grandes problemas que creo que tiene el sector, y se habla en este foro y en todos los foros, es la dificultad de tomar decisiones cuando no se sabe cuál es el futuro. Sí. Y en España tenemos más incertidumbres que nunca. En regulatorias de si vamos a tener nuclear o no, si va a venir el vehículo eléctrico muy rápido o muy despacio. Se habla más allá del año 2030 de si vamos a hacer una economía del hidrógeno y utilizar todos los excedentes renovables para producir hidrógeno, sí o no. Lo cierto es que ahora mismo nadie tiene ni idea de todo esto. Entonces, todo lo que sea contribuir, no solo por el interés en aprender y divulgar, sino por el impacto que eso puede tener en que haya una visión común que permita tomar decisiones un poquito más informadas, solo puede ser positivo. Así que enhorabuena por vuestra labor. Pues muchísimas gracias, Javier, y gracias también por tu tiempo y Un placer. por trasladarnos tu conocimiento, y espero que os haya parecido interesante esta entrevista. Un saludo a todos.